Bienvenido. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Jairo Ceballos. Tengo de profesión microbiólogo, con una maestría en ciencias ambientales y una cantidad de cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más particular de todo este cuento que hoy vendemos de cambio climático y gestión del riesgo es qué hace un microbiólogo dentro de una camada de ingenieros, dentro de profesionales que trabajamos el tema de gestión del riesgo y el cambio climático, y que afortunadamente he tenido esa grata impresión de trabajar con los ingenieros para trabajar el tema del cambio climático y gestión del riesgo, y creo que ha sido una alianza exitosa. Trabajo para la Universidad Simón Bolívar, y es una universidad hermana de la Universidad de la Costa. Estamos aquí junticos, pegaditos, y estamos trabajando no solo por la temática específica del cambio climático y la gestión del riesgo en la región Caribe colombiana, sino me atrevo a decir que también estamos haciendo nuestro aporte, nuestro granito de arena a nivel mundial. ¿Y cómo empieza todo este rollo y este cuento de cómo dos instituciones hermanas han empezado a vender el tema del cambio climático y la gestión del riesgo en la región Caribe colombiana? Básicamente, quiero hacer énfasis en mi presentación en esta iniciativa que hemos denominado Red C2R, y hace poco menos de 3 años era simplemente una falacia, y poco a poco se ha convertido en una realidad y con grandes proyecciones para las dos instituciones. Hoy me atrevo a decir y me atrevo a confirmar la confianza de los investigadores que están trabajando con nosotros, con estas dos instituciones, sino el compromiso que tienen los mismos a nivel mundial. Entonces, la presentación básicamente la he denominado Estrategias basadas en el desarrollo de la ciencia y tecnología para enfrentar los fenómenos de cambio climático en la región Caribe colombiana. Quiero compartir esta presentación con una persona que ha sido apoyo fundamental dentro de estas estrategias, y es la ingeniera Liz Santiago, que hoy me acompaña, y hago pública la invitación por parte de la Facultad de Ingeniería, en particular la Facultad de Ingeniería del Sistema y la Facultad de Ingeniería Electrónica. Pues no cabe destacar el apoyo de Conciencias para este tipo de eventos, y los directivos, el ingeniero Henry Mauri, la ingeniera Fabio Suspino, la ingeniera Paola Aiza. Bueno, sin más preámbulo, vamos a echar el cuento de cómo empezó todo sobre la historia de la red C2R. Básicamente, hace poco menos de 3 años, los que no son de acá, nuestros invitados especiales, hubo una inundación en el sur del departamento del Atlántico. Geográficamente, el sur consta de 5 municipios, y el río Magdalena pues, nos jugó, como dicen muchos de nuestros paisanos, una mala pasada. Pero comparto también la opinión de los ingenieros que antecedieron la presentación, diciendo que no es como tal la mala pasada que nos jugó el río Magdalena afectando los 5 municipios del sur del departamento del Atlántico, sino esa corriente que tenía de forma natural hace más de 200 años, y que poco a poco los factores antropogénicos, el hombre, ha hecho invasión de estos terrenos, y bueno, ahí ocurre la famosa palabra desastre. Y bueno, ¿qué estamos haciendo entonces por eso? ¿Qué hacían las dos universidades de forma independiente para mitigar un poco esas inundaciones? Solamente actuábamos cada vez que hay el desastre como tal. Hubo una inundación, entonces salían los organismos de socorro, salía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, salía entonces en el caso particular la CUC, con sus ingenieros, actuaban con un proyecto específico y hacían plan de acción del momento. Así pasaba en particular con la institución en la cual laboro, la Universidad Simón Bolívar. Entonces, listo, mandaba una camada de médicos, mandaba una camada de enfermeros, se hacían sensibilización de la gente, se hacían los planes de programa en el acto. Pero nada de estas cosas que estamos haciendo estaban proyectadas a lo largo del tiempo. Nada era específico como tal, un proyecto integrador de las universidades de la región Caribe colombiana,
y en particular estas dos universidades que estaban haciendo proyección social a través de los programas de extensión o proyectos de investigación específicos. ¿Qué pasó con esto? Básicamente teníamos que buscar lo que dice ahí, acercamientos, perdón, voy a hacer acercamientos, consolidación, fortalecimiento y hacer proyectos que realmente se hicieran sostenibles en el tiempo. Particularmente, ¿qué proyectos podíamos trabajar entre ambas instituciones que ayudaran a permanecer en el tiempo y que no necesariamente tenía que ser mientras ocurriera un evento o un desastre? En particular, la inundación en el sur del departamento del Atlántico. En el año 2011, una vez se da las inundaciones del 2010, empezamos a trabajar y a consolidar estos mismos proyectos. Muchos de ellos eran en la parte de ingeniería, otros eran en la parte social. En el caso particular de mi profesión, teníamos muchos proyectos de biorecuperación de suelos y empezábamos a trabajar toda la parte de recuperación una vez ocurrido el evento. En el 2011, entonces, estas instituciones hermanitas decidieron tomar la oportunidad de acarrear una red para aumentar esa capacidad instalada no solo de las instituciones, sino consolidar ese conocimiento que de una u otra forma, de manera individual, ya habían catapultado y posteriormente aplicarlo a la sociedad. Entonces se crea una red de cambio climático y gestión del riesgo a nivel local. Entonces participábamos ¿quiénes? Las dos universidades, la CUC, la Universidad Simón Bolívar, participó la Gobernación y la Confederación Colombiana de ONGs. O sea, teníamos que meter la parte social para que realmente se hiciera mucho más cercano a la gente que tuviera los problemas de la inundación. En el 2012 se da una oportunidad de una convocatoria que los investigadores la manejan mucho, que es una convocatoria internacional de CITES, que es una convocatoria que da mucho prestigio y que fortalece redes de conocimiento, y nos acercamos y nos arriesgamos a participar en CITES para ver qué otras instituciones nos podían ayudar, dar su mano derecha, su experiencia y transmitirla en nuestra problemática. En el 2013 se constituyó un centro de investigación SIGMAR, en el cual este centro de investigación trata de trabajar proyectos específicos, no solo en el tema de cambio climático y de riesgo, pero asociado a las ciencias del mar. Y hoy encontramos que a finales de 2013 ya la red se consolida con muchas alianzas nacionales e internacionales. Mi presentación básicamente se basa en toda esa línea de tiempo, cómo crecimos como experiencia, cómo crecieron estas dos universidades y los proyectos que la red está manejando hoy en día para compartirlos con todos ustedes. Obviamente, la participación es una participación de red, es una participación muy activa. Comparto las palabras también de la ingeniera Ospino, en el cual decía que cuál es el papel entonces no solo de la academia, no solo de los investigadores, sino de los estudiantes. ¿Qué papel pueden jugar los estudiantes de la Facultad de Ingeniería dentro de este papel de la red? Bueno, la Red de Cambio Climático del Riesgo fue creada acá en Barranquilla el 22 de febrero de 2012. Ahí están las 4 instituciones. Para los que no recuerdan, en ese momento el gobierno nacional creó una institución llamada Colombia Humanitaria. Colombia Humanitaria ya la terminaron, era aquella entidad que por las inundaciones ocurridas en el país en ese año, finales del 2010-2011, recaudaba todos los recursos y dentro de ellas podían participar las diferentes instituciones público-privadas para la recuperación de los diferentes pueblos. Esta entidad Colombia Humanitaria hoy en día ya no existe, pero quedaron muchos legados a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través del Ministerio de Vivienda, a través del Ministerio de Salud, Secretarías Públicas, etcétera, etcétera. Y conformamos entonces esta pequeña red. Entonces éramos poquitas instituciones, pero tratábamos de trabajar de manera articulada hacia un solo objetivo. Pues imágenes de toda era la catástrofe. Llamamos catástrofe y esa palabra a veces suena como tan grande. ¿Y qué hacíamos para recuperar todo el sur? Habían condiciones de salud precarias,
Como todo, después de un desastre siempre existen todo este tipo de riesgos. Todo lo que hacía la gente para buscar albergues temporales, cómo se solucionaba el problema de agua potable, cómo se solucionaba la pérdida y recuperación de suelos, cómo se recuperaba después de tanta inundación, después de tanta agua, reactivar económicamente estos municipios del sur. Y la pregunta sería, ¿hoy en día se ha recuperado el sur del departamento del Atlántico? ¿Quién responde? ¿Sí o no? No, la respuesta es no. Todavía, después de 3 años, 4 años de haber ocurrido la inundación, todavía no se ha recuperado el sur del departamento del Atlántico. La otra pregunta sería, ¿falta de qué? Falta de gestión, falta de recursos económicos por parte del gobierno nacional o falta de recursos internacionales para recuperar el sur del departamento del Atlántico. Mi respuesta ante esas inquietudes es que no, ha habido recursos. El problema es que no lo hemos sabido canalizar de la forma adecuada, y lo que busca la red hoy en día es eso, trabajar de manera articulada sobre un solo objetivo para que todos de manera equitativa puedan trabajar y recuperar su parte en la tierra en el sur del departamento del Atlántico. ¿Y el problema? Pues el impacto del cambio climático, todo lo que tiene que ver con la parte socioecosistema y servicios ecosistémicos que afectó como tal la inundación, que buscaba la red solucionar ese problema. ¿Y cómo buscábamos la solución a ese problema? ¿Qué decíamos? Si creábamos una institución o un proyecto de investigación particular entre una sola institución, eso era como, qué sé yo, buscar una aguja en un pajar. ¿A quién le canalizo la ayuda? ¿Cuántas personas? Y todas las unidades de riesgo del país se enfocaron allá y casi todas las ayudas llegaban allá, pero no teníamos en cuenta ¿qué? Muchos factores. Equidad de género. Generalmente en una inundación, en un desastre, ¿quiénes son los que socorren? Primero, niños y mujeres. Y niños y mujeres son las primeras personas en las cuales nosotros miramos toda la atención. La gran pregunta es, ¿quién coordina todo eso? Lo coordinan los hombres. Los hombres son las mejores personas para tomar decisión en el momento de un desastre. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? A veces nosotros los hombres fallamos en muchos aspectos. En aspectos como ¿qué? El hombre siempre está pensando en ¿qué? En recuperar su casa, levantar su techo, trabajar y producir para que la familia se sostenga. La mujer tiene la gran responsabilidad de cuidar ¿qué? Los hijos, los niños de mis amigas, de mis vecinas, porque tiene la responsabilidad de la comida en la casa. Y si hay inundación y no hay agua potable, no hay trabajo, no hay comida, ¿a quién le toca la responsabilidad? Gran parte de esa responsabilidad se basa en mujeres. Y es de las pocas que le hemos prestado atención. Es la que primero tiene la noción de prevención del riesgo. Y 2, es la que menos preparamos para la gestión del riesgo. Entonces, una de esas iniciativas, después de tanto mirar qué trabajábamos, qué hacíamos en conjunto y cómo consolidábamos la red, en general la red buscaba ¿qué? Decisiones de planificación pública y privada, y que el conocimiento generado por cada una de esas instituciones marque la diferencia y que realmente sean proyectos integradores. Hoy en día los proyectos que trabajamos conjunto en el tema de cambio climático y gestión de riesgos son todos integradores, y buscamos que las instituciones, y a medida que va pasando el tiempo, sean mucho más específicos y mucho más integradores. Entonces la palabra más usada en los investigadores de nuestra red es articulación, integración en torno a ¿qué? Al tema de gestión del riesgo, pero en particular la palabra clave sería equidad de género. Quiero hacer énfasis en ese momento cuáles eran las metodologías que trabajaba la red de cambio climático y gestión del riesgo. Es un nombre que aparentemente es muy general, pero en ese momento era nuestra iniciativa y buscaba esto según referentes internacionales: guía para el desarrollo de simulaciones y emergencias y desastres, manual para la evaluación del impacto socioeconómico
y ambiente de los desastres, evaluación de riesgo de desastre. El GREC, que es la sigla que quiero marcar hoy en particular, gestión de riesgo con equidad de género, y conceptos claves e instrumentos metodológicos para impulsar procesos de planificación y gestión del riesgo. Quiero hacer énfasis, eran 5 metodologías o 5 herramientas que hace 3 años las contemplábamos, pero ¿qué podíamos hacer o qué podían hacer los ingenieros, en particular de la CUC, que pudieran ayudar a, después del desastre, qué hacer? O prevención, antes de qué podemos hacer. Y ahí decidimos trabajar estas metodologías que muchos de ustedes conocen, muchos de los ingenieros conocen, y ustedes son los desarrolladores, y como futuros ingenieros en estas temáticas son las que pueden aportar generación de nuevo conocimiento para la gestión del riesgo y cambio climático. ¿Cuáles son? Viviendas mejoradas. Necesitamos viviendas mucho más resistentes, mucho más amigables con el medio ambiente y que puedan de una u otra forma determinar la calidad de vida de las personas que la habitan. Sistemas de alertas tempranas. Hago un paréntesis y hago memoria de los sistemas de alertas tempranas, y en particular al ingeniero Musa que acaban de hacerle un homenaje. Maestro de maestros en sistemas de alertas tempranas, sobre todo en la parte de arroyos. ¿Cuántos problemas no he ocasionado en Barranquilla por la parte de arroyos? ¿Quién sabe de los proyectos que está manejando la Universidad de la Costa en arroyos? Aparte de los investigadores y aparte de los ingenieros. Y cómo la red podía fortalecer ese tipo de proyectos. Cómo darle fuerza, cómo darle visibilidad, cómo buscar financiación para que esto saliera. La red se lo iba a dar y la red se lo dio en su momento. Sistemas de información geográfica, teledetección, modelación y simulación, sistemas de información, tecnologías como tal. Tecnologías desarrolladas por ingenieros, no solo a nivel mundial, ingenieros de acá de la región, que conocen los problemas de la región y conocen cuáles son los problemas y las inundaciones del sur del departamento del Atlántico. Para eso, esos proyectos particulares de todas las instituciones que hacen parte de la red fueron dándose a conocer y cómo los podíamos apoyar y cómo podíamos buscar la financiación para que esos proyectos se consolidaran. Era el gran reto de la red. Y para eso, la red empezó a realizar sus metas, sus alcances hasta donde quería llegar. Quería implementar herramientas de ciencia y tecnología, como las mencionadas anteriormente, la desarrollada por los ingenieros. Queríamos formular estrategias de prevención y mitigación. Disculpen, me están llamando hace 40 minutos y no he podido cambiar esto. Ofrezco excusas al auditorio. Prevención y mitigación de adaptación al cambio climático, pero con la particularidad de que ese conocimiento generado por las universidades sea apropiado socialmente por las personas, lo que nosotros llamamos en Conciencias apropiación social del conocimiento. ¿Qué tanto las personas una vez se creen las herramientas y una vez se creen los catálogos? Porque somos expertos en crear catálogos, somos expertos en crear manuales, pero en realidad del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuando hay inundación nadie ve catálogos, cuando hay inundación, cuando hay desastre nadie ve folletos, cuando hay una calamidad nadie se acuerda de eso. Pero si realmente nosotros buscábamos apropiar socialmente ese conocimiento que han generado las universidades y las entidades a nivel público y privado con relación al tema, podíamos ser exitosos, y eso era lo que buscaba la red. Consolidamiento y el fortalecimiento científico, generar conocimiento y aplicación de tecnologías, las mencionadas anteriormente, y en particular de las ingenierías que ayudan a la parte de prevención como tal. Formación del talento humano. ¿Cuántos profesionales de las ingenierías, y algo en particular de nuestros socios gestores, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de la Costa, estamos especialistas en riesgos? Éramos pocos, contados, y necesitábamos ayuda
de otras instituciones que tuvieran la experiencia en el tema y que en la parte en particular en las ingenierías, cómo podíamos mejorar. Cada vez que hay inundación o cada vez que hay desastre, lo primero es que llamamos expertos internacionales.